La inteligencia artificial está cambiando prácticamente todo en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando esta tecnología redefine algo tan fundamental como la guerra? Bueno, en este análisis vamos a explorar justo eso, cómo la IA está borrando las viejas reglas del conflicto y nos está llevando a una nueva era estratégica, una que es tan desconocida como peligrosa. Y esta pregunta, que podría sonar a película, ya no es ciencia ficción, para nada. Es de hecho el núcleo de la planificación militar de las grandes potencias hoy en día. Estamos entrando en un tiempo donde la velocidad de una decisión puede ser mucho más importante que la fuerza de un ejército. Y esa velocidad ya no es humana, es algorítmica. Es que un conflicto en el futuro ya no se trata solo de tanques, barcos y aviones. No, estamos hablando de una guerra híbrida, súper acelerada, donde las operaciones en el terreno ocurren al mismo tiempo que ciberataques masivos y campañas de desinformación, y todo esto orquestado por la inteligencia artificial. Comencemos por la primera regla que ha cambiado por completo, la de los recursos estratégicos. Aquello que las potencias necesitan para prepararse para una guerra ya no es lo que era antes. El juego pasó del campo industrial al campo digital. Pensemos en esto por un momento. En el siglo XX, el petróleo y el acero eran el motor de las máquinas de guerra. Hoy, la ventaja estratégica está en los semiconductores, que son, básicamente, los cerebros de toda la tecnología moderna, y en las tierras raras. Estos son los elementos vitales para fabricarlo todo, desde drones hasta sistemas de misiles. Y aquí es donde vemos un desequilibrio de poder gigantesco. China no solo controla la extracción de la mayoría de las tierras raras, sino que, más importante aún, domina su procesamiento. Esta dependencia crea una vulnerabilidad estratégica enorme para Occidente, convirtiendo a las cadenas de suministro globales en un nuevo frente de batalla. O sea, esta sería la primera fase de un conflicto moderno. Antes de que se dispare una sola bala, la guerra probablemente comenzaría con un estrangulamiento económico. Cada potencia usaría las dependencias tecnológicas de las otras para intentar paralizar a su adversario, cortándole suministros vitales. Muy bien, pasemos a la segunda regla fundamental que la IA está reescribiendo por completo, la velocidad. Y no hablamos de ir un poco más rápido, hablamos de una aceleración tan brutal que la capacidad de pensar de un ser humano se convierte de hecho en un obstáculo. Durante décadas, este ciclo, el ciclo OOD, ha sido la base de la estrategia militar. Observar, orientarse, decidir y actuar para ganarle al enemigo. Lo que hace la IA es comprimir este ciclo a milisegundos. El pensamiento humano simplemente se queda atrás. Esto crea una ventaja casi insuperable para quien pueda procesar y actuar a la velocidad de la máquina. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, un misil hipersónico, viajando a más de 5 veces la velocidad del sonido, reduce el tiempo de alerta a solo un par de minutos. Esto pone una presión inimaginable sobre los líderes, que tendrían que tomar decisiones que podrían afectar al mundo entero en menos tiempo de lo que toma prepararse un café. La conclusión es bastante cruda. En una guerra impulsada por algoritmos y armas hipersónicas, la deliberación humana se convierte en un riesgo estratégico. Ser lento, en este nuevo escenario, se convierte en una vulnerabilidad mortal que, sin duda, un adversario buscará explotar. Es que el conflicto ya no está limitado a la tierra, el mar o el aire. La primera batalla de una guerra futura se libraría en dominios que son completamente invisibles, pero que son a la vez absolutamente decisivos. El ciberespacio y el espacio exterior ya no son escenarios secundarios, son la primera línea de batalla. El objetivo es paralizar al adversario. Desactivar sus satélites significa dejarlo ciego. Atacar su red eléctrica significa detener su economía. Y atacar el espacio de la información es quebrar su voluntad para luchar. Y en ese frente cognitivo, la cosa se pone, aterradora. La IA generativa puede crear deepfakes tan realistas que la línea entre la verdad y la mentira simplemente se borra. Imaginen un video falso de un líder declarando la guerra, que se vuelve viral para sembrar el pánico y provocar una respuesta catastrófica. Con todo esto, el objetivo estratégico cambia radicalmente. Ya no se trata tanto de conquistar un territorio, de plantar una bandera. Se trata de lograr una parálisis funcional y cognitiva del estado enemigo.
Es buscar desmantelar su capacidad para operar como sociedad, incluso antes de que el primer soldado pise el terreno. Pero claro, todo esto nos lleva al desafío más profundo y éticamente más complejo de todos. El momento en que se le cede la decisión de matar a una máquina. Los LOS, o sistemas de armas autónomos letales, no son solo drones a control remoto, representan un salto fundamental. Son máquinas que deciden por sí mismas cuándo y a quién matar. Y esta tecnología nos obliga a enfrentar preguntas muy serias sobre la moral y la ley. El derecho internacional humanitario se basa en principios como la distinción y la proporcionalidad, juicios muy complejos que requieren un razonamiento moral. ¿Puede un algoritmo replicar eso? Y si falla, ¿quién rinde cuentas? ¿El programador? ¿El comandante? ¿La propia máquina? La cadena de responsabilidad se disuelve por completo. Es que la autonomía existe en un espectro. Por un lado, está el humano en el ciclo, que toma la decisión final, pero que corre el riesgo de ser demasiado lento. En el otro extremo, tenemos un sistema totalmente autónomo, que elimina por completo la agencia moral humana del acto de matar. Un paso con consecuencias profundas e incluso irrevocables. Y finalmente, todo esto, la velocidad, los frentes invisibles y la autonomía, crean nuevas y muy peligrosas vías hacia una escalada catastrófica, muchas veces sin que nadie la haya buscado intencionalmente. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Las mismas redes que nos conectan globalmente ahora pueden hacer que una crisis se propague de forma instantánea. La interconexión se convierte en un multiplicador del conflicto. Un ciberataque en un lugar puede desatar un fallo sistémico en todo el planeta. Y esto nos lleva, quizás, al riesgo más grande de todos. La presión de tener que responder en minutos a un ataque hipersónico podría llevar a la automatización de las defensas nucleares. En ese escenario, el mayor peligro ya no es una decisión humana malintencionada, sino un simple error de código, un dato falso que active una respuesta apocalíptica. Pero, a ver, no todo tiene que ser un escenario destructivo. La IA, al final del día, es una herramienta, y así como puede acelerar un conflicto, también podría analizar enormes cantidades de datos para identificar puntos de tensión y ayudar a los diplomáticos a encontrar soluciones antes de que una crisis se salga de control. Al final, la tecnología cambia la velocidad, las herramientas, las tácticas, pero no elimina la responsabilidad. La IA acelera el riesgo, sí, pero la elección de ir a la guerra o de evitarla, esa sigue siendo profundamente humana.